Buenos días. Good morning. Es una bendición para mí estar nuevamente en esta mañana compartiendo la palabra con ustedes. It's a blessing for me to be sharing the Word of God again with you. Al inicio dije, quizás podría predicar en inglés. At first, I thought, well, maybe I should try preaching in English. Luego dije, es una vez al año, lo voy a hacer trabajar un poco. So no, it's just once a year. I'll do it this way. Me siento más cómodo con el español también. Ok, el día de hoy vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 7, de versículo 1 al capítulo 8, versículo 15. Today we're going to be studying Exodus chapter 7, verse 1 through chapter 8, verse 15. Y primero quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde les hemos hecho creer a alguien que tiene el control, pero en realidad no lo tiene? I'd like you to imagine this morning, how many times have you been in a situation where you thought you were in control, but, really weren't? A veces le hacemos creer a nuestros hijos que ellos están manejando. Yeah. Y Like, otros, we like wow, to pretend that our children are driving the car. pero en realidad no están haciendo nada. In reality, they're not doing anything. Incluso si yo quisiera avanzar el auto, mi hija quizás pensaría, wow, solo tengo 10 meses y puedo manejar. Yeah. So I can, can pretend that, he's driving. I can look behind. Oh, yeah. O quizás le has pedido a tus hijos que cocinen contigo. Or have you ever pretended that your children were cooking with you? Y más que ayudar y cocinar es todo lo contrario. Instead of cooking, they were, maybe messing things up. Pero ellos sienten que están colaborando y que están cocinando la cena. But they feel like they're participating and that they're helping to prepare supper. Pero en realidad no tienen el control. But they really don't have control. Quizás lo que están haciendo es solo un Play-Doh. Yeah, it's just, like Play-Doh. Yeah. De la misma manera, In the same way, Faraón pensó que tenía el control, Pharaoh thought that he was in control, pero era una ilusión. but it was an illusion. Él creyó que podía resistirse a Dios, He thought that he could resist God, pero el poder de Dios es mucho mayor. but God's power is so much greater. En el pasaje del día de hoy, In the passage we have today, veremos cómo Dios expone el falso poder de Faraón we see how God exposes the false power of Pharaoh y el falso poder de los dioses de Egipto. and the false power of the gods of Egypt. De la misma manera In the same way, que Jesús expone Jesus exposes y expuso and exposed el falso poder de Satanás, the false power of Satan, el pecado y la muerte. sin, and death. Debemos entender que cuando leemos el libro de Éxodos, We should understand when we're reading the book of Exodus, la batalla realmente no es entre Moisés y Egipto, the battle really isn't between Moses and Egypt. sino en realidad It's between the God of the universe obrando en vidas humanas y finitas. working through Vidas finitas. huh? Vidas finitas. Que no Yeah, son- working through finite lives. Yeah. We can switch. I can do it now. yeah, It's fine. I can do that. yeah, we can do that. But I won't. Okay. No. Go ahead. I love to. Go ahead. Solo lo primero que quiero compartir con ustedes es del versículo 1 al 13, cómo la autoridad de Dios está por sobre el poder humano. First thing I want to show in verses 1 through 13 is that God's authority is over all human power. En el versículo 1, el Señor le dice, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. And verse 1 says, see, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. Moisés antes había sido un fugitivo, Moses had been a fugitive, pero ahora es el representante de Dios ante el gobernante más importante de ese mundo. but now he's God's representative standing before the most powerful ruler of his time. La idea no es que Moisés es como Dios o es un ser divino, The idea isn't that Moses is like God or a divine being, sino que será la cara visible de Dios frente a Faraón. but he's the visible face of God before Pharaoh. Y esta idea también se lleva en el Nuevo Testamento, This idea is carried into the New Testament. cuando Pablo escribe que los cristianos somos como cartas abiertas. When Paul writes that believers are like letters written by Jesus. Las personas que no pueden ver a Dios People who cannot see God nos ven a nosotros. see us. Las personas que no pueden leer sus Biblias Those who can't read their Bible pueden leer nuestras vidas. read our lives.
Así que este es un tema mucho más amplio en la Escritura, So this is a theme that's much broader in Scripture. como Dios utiliza a los débiles para avergonzar a los fuertes. How God uses the weak to shame the strong. El Señor le advierte a Moisés y a Aarón God warns Egypt and Pharaoh que iba a endurecer el corazón de Faraón, that he's going to harden Pharaoh's heart. pero les da una señal. That he gives a sign. Él quiere que los egipcios conozcan que el Señor es el Señor. He wants the Egyptians to know that God is the Lord. Así que Moisés y Faraón van a enfrentarse y a conversar con Faraón. So Moses and Pharaoh are going to have a confrontation. Moses will confront Pharaoh. Y el Señor le dice en el versículo 8 que iba a hacer una señal con su cayado. And God in verse 8 indicates that he's going to use the staff as a sign. Faraón exige esta señal, Pharaoh's asking for a sign. pero se convierte en una serpiente, The staff is converted into a serpent. que es un símbolo del poder egipcio. That's a symbol of Egyptian power. En la mitología egipcia, In the Egyptian mythology, oh, se ve muy chico, ok. En la, very tiny. Okay, en la mitología, they're really that's small. false gods, you know. Yeah, false gods, they're really small. En la mitología egipcia, Geb In Egyptian mythology, Geb era la personificación de la tierra y el padre de las serpientes. was the personification of the earth and the father of serpents. Cuando Dios convierte el cayado de Aarón en serpiente, When God turns Moses' staff into a serpent, Dios está demostrando God's demonstrating su superioridad sobre los dioses de Egipto. his superiority over the gods of Egypt. Es muy interesante esto. That's really interesting. La serpiente representa algo importante en la cultura egipta Serpent represents something very important in the Egyptian culture, y el Señor la destruye en un segundo. and God destroys it in a moment. Es interesante que los magos intentan imitar esto And the magicians try to imitate that, y lo logran. and they achieve it. Pero lo que ocurre es que la serpiente que había hecho Aarón se devora a la de Faraón. But then what happens is that Moses' staff devours the serpents. ¿Por qué es importante esto? Why is that important? Porque la serpiente también era un símbolo de la autoridad divina de Faraón. Because the serpent also was a symbol of the divine authority of Pharaoh. Estaba visible en su corona. It was visible on his crown. Y Dios le está demostrando a Faraón God's demonstrating to Pharaoh que su poder his power devora el poder de Egipto. devours the power of Egypt. Recuerden, Dios quiere que el mundo entienda que Él es el Dios verdadero Remember, God wants the world to understand that he is the true God, y que Israel vea esto, que el Dios que confía es el Dios verdadero. and that Israel understands this and trusts in the true God. Inmediatamente podemos aplicar esto a nuestras vidas. So we can apply this to our own lives. Dios está sobre cualquier autoridad humana. God is above every human authority. Hoy día quizás enfrentamos poderes Yep. Today we also are confronting powers, como el miedo, el pecado, la injusticia, fear, sin, injustice, o incluso personas, or people, humanos que afirman controlar nuestras vidas people that pretend to have control over our lives, o que quieren controlar nuestras or that vidas would like to control our lives, o que se jactan de su autoridad divina. or maybe, boast of their divine authority. Pero no hay autoridad humana más grande que la de nuestro Señor. There's no human authority that's above God's authority. Y el Señor quiere que recordemos eso. And the Lord wants us to remember that. Así como Dios expuso el falso poder de Faraón, So just as God exposed the false power of Pharaoh, Jesús expuso y triunfó sobre el pecado y la muerte. Jesus exposed and demonstrated power over sin and death. ¿Saben? Jesús confronta el pecado y la injusticia Jesus confronts sin and injustice, sin importar de dónde venga. regardless of where it comes from. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. And we should do the same. Ser una voz profética Be a prophetic voice, que es solo influenciada por la autoridad divina de Dios y su palabra. only influenced by the authority of God and his divine power. Pensaríamos que ahora Faraón dijo, bueno, está bien, voy a dejarlos ir. So we suppose that Pharaoh's going to say, okay, let's let him go. Pero él endureció su corazón. But he hardened his heart. Y en la segunda parte del versículo 14 al 24 vemos la primera plaga.
In the second part of verse 14 through verse 24, we see the second plague. The first plague, It's the excuse me. first, In Spanish is the first one, maybe in the English version. Yeah, is you're the right. second. I thought numbers were the same. Pensé que los números eran los mismos. You're right, Okay. first plague. Ok, el poder de Dios sobre los falsos dioses. The power of God over the false gods. En la primera sección Dios muestra que su poder es más grande que Faraón. We saw that God's power was greater than the power of Pharaoh. Pero en esta sección nos va a mostrar con las plagas que el poder de Dios es más grande que cualquier autoridad divina que los egipcios podrían tener. So now we see in the other plagues that the power of God is greater than any other power, authority, or divine divinity that Egypt had. El Señor le dice a Moisés que se ha endurecido el corazón de Faraón. Okay, so the Lord says to Moses he's going to harden Pharaoh's heart. Pero lo envía nuevamente a mostrar este milagro. But he sends Moses again to demonstrate this miracle. Porque con esto sabrás que yo soy el Señor. By this you will know that I am the Lord. Y viene esta plaga donde se convierte toda el agua del Nilo en sangre. And so here is another plague where the water of the Nile is turned into blood. Y algo muy interesante es que el Nilo era la fuente de vida en Egipto. The river Nile was also considered a divine source in Egypt. Para muchos era adorado como un dios. So many adored it as a god. Había un dios que tenían, el dios Sobek, So there was this other god called Sobek, que era un dios asociado con el río Nilo, a god associated with the river Nile que tenía cabeza de cocodrilo, that had the head of a crocodile. que supuestamente controlaba las aguas y la fertilidad. Supposedly controlled the waters and fertility. Pero al convertir el Nilo en sangre, By turning the Nile into blood, Dios atacó la base espiritual de Egipto God attacked the spiritual base of Egypt, y mostró su poder and he showed his power sobre los dioses de Egipto. over the gods of Egypt. Esto es muy interesante. This is really interesting. Dios primero ataca la autoridad humana de Faraón, God first attacks the human authority of Pharaoh, mostrándole tú no estás por sobre mi autoridad. showing you are not over my authority. Y ahora ataca la espiritualidad de Egipto And now he attacks the spirituality of Egypt, con dioses falsos. and it's false gods. Algo que me llama mucho la atención Something that's really striking en el versículo 22 in verse 22, es que los magos de Egipto imitan el milagro. that Egypt's magicians imitate the miracle. A mí me hubiera gustado que convirtieran la sangre en agua nuevamente. Yeah, I would have liked that they turned the blood back into water. Pero ¿qué hacen? Imitan el milagro. But what they do, they imitate the miracle, No pueden revertirlo. but they can't turn it back. Y yo pensaba que esto es muy similar a lo que Satanás hace. I think that's very similar to what Satan does. Satanás intenta imitar el poder de Dios Satan tries to imitate God's power con cosas sobrenaturales, with supernatural things sorprendentes, and surprising. pero no puede revertir el poder de Dios, But he can't undo the power of God. porque no puede hacer bien, He can't do good. no puede traer vida ni redención. He can't bring life and redemption. Pensaríamos que con esto Faraón iba a decir, bueno, ahora sí dejaré a tu pueblo ir. So here we would think that Pharaoh now would say, all right, I will let the people go. Pero ¿qué ocurre? But what happens? Versículo 23. Verse 23, Faraón se da la vuelta y se va a su casa. Pharaoh turned and went into his house. Qué corazón más duro. What a hard heart. Recuerden que en el capítulo 5 él dice, bueno, ¿quién es este Dios? Ignora que no conoce ese Dios. Remember in the previous chapter, he says, well, who is this God? I ignore him. Luego ve el milagro de la serpiente y aún así endurece su corazón. Later, he sees the miracle with the serpent, and yet he hardens his heart. Ahora ve que la base espiritual de su nación se ha visto afectada y derrotada por Dios y aún así se va a la casa. Now he sees that the spiritual basis of his nation has been defeated and exposed, and still he hardens his heart. Un corazón duro, hermanos, A hard heart no siempre se expresa de manera agresiva. does not always express itself aggressively. A veces se expresa con indiferencia, Sometimes it expresses itself with indifference, igual de pecaminosa. but just as sinful.
Muchas veces tú y yo estamos igual que Faraón. Often you and I are like Pharaoh. Tenemos el milagro enfrente de nuestras narices. We have the miracle in front of our nose. Hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, We see what God has done in our lives. pero como no es la manera en que nosotros queríamos o esperábamos, But since it's not the way that we wanted, hoped, endurecemos nuestro corazón we harden our hearts. o somos indiferentes. Or we are indifferent. Y eso es igual de pecaminoso Just as sinful que negar abiertamente la autoridad de Dios. to oppose openly the power of God. Algo que tenemos que hacer hoy en día nosotros Something that we need to do today es identificar y rechazar los ídolos modernos. is identify and reject the modern idols. Porque quizás nosotros no adoramos el Nilo. All right, maybe we don't worship the Nile. Espero que usted no adore los lagos de Fairmont. I hope that you're not worshiping the Fairmont Lakes. Puedes amarlos. You can like them. Pero nosotros no adoramos objetos o cosas como lo hacían en el tiempo antiguo. So maybe we don't worship objects like they did in Egypt, Al menos en el mundo occidente donde estamos. at least in the Western world where we are. Pero ¿qué hay del dinero? But what about money ¿Qué hay del éxito? or success, ¿De la comodidad? the comfort, and Seguridad. convenience, security, ¿Libertad? liberty? Todas estas cosas son cosas buenas. These are good things. Pero cuando toman el lugar de Dios, But when they take God's place, cuando buscamos satisfacción en esas cosas, when we seek satisfaction in these things, se transforman en ídolos del corazón they turn into hard idols y endurecen nuestro corazón and harden our hearts. y nos hacen más indiferentes al Señor. And they make us more indifferent to the Lord. Jesucristo es la verdadera fuente de vida. Jesus Christ is the true fountain of life. Él limpió con su sangre nuestros pecados. He cleansed with his blood our sins. Muchas veces buscamos satisfacción en cosas temporales, Often we seek satisfaction in temporal things. quizás una carrera universitaria, Maybe a university career, quizás una casa, un carro, a house, an automobile, quizás viajes o el futuro. trips, our future. Pero cuando toman el lugar de Dios, But when these things take God's place, nos dejan vacíos, they leave us empty porque queremos más y más. because we want more and more. Y cuando queremos más y no obtenemos lo que queremos, When we want more and we don't obtain what we want, me pongo enojado, then we get angry, indiferente indifferent hacia Dios before God y hacia el prójimo. and before our neighbor. Luego en el capítulo 8 Later in chapter 8, vemos la misericordia de Dios incluso en el juicio. we see God's mercy even in judgment. En el versículo 8, In verse 8, Faraón pide a Moisés que ore por alivio. Pharaoh asks Moses to extend mercy. Pero primero hay una otra plaga, But first, there's another plague, la plaga de las ranas. the plague of the frogs. Y las ranas inundan y llenan Egipto. And the frogs fill the whole land of Egypt. Imagínense si Fairmont estuviera lleno de ranas por todas partes, por su pieza, casa, iglesias. Can you imagine what it would be like if frogs inundated the entire town of Fairmont and our homes? O pensemos quizás en los murciélagos. Or maybe, let's say they were bats. Ugh. No me gusta. Y el Señor le dice a Moisés que vaya nuevamente a mostrar una señal milagrosa. The Lord tells Pharaoh, Moses to go again to Pharaoh and we'll show you another plague. Y dice que el Nilo se inundó y se llenó con ranas, It says that the Nile overflowed and the land was filled with frogs. pero también las casas, Even in the houses, lleno de ranas full of frogs, en todo lugar. everywhere. Y en el versículo 8, In verse 8, Faraón pide a Moisés por alivio, Pharaoh asks Moses for relief, pero saben, su corazón sigue sin cambiar. but his heart is unchanged. En el versículo 10 él pregunta si puede, perdón, el versículo 8 pregunta si pueden orar por él. In verse 8, he asks if Moses can pray for him. Parece como que está mostrando signos de que algo hay en su corazón que está cambiando.
It would seem like there's signs in his heart that there's something changing. Pero mire el versículo 10. But then look at verse 10. Cuando le pregunta, bueno, oremos, ¿cuándo puedo orar por ti? But when he says, could you pray? And Moses said, what shall I plead for you? ¿Qué responde Faraón? Or when? Does Pharaoh reply? Mañana. Tomorrow. Esto, a mí me daba un poco de risa mientras leía esto. Yeah, I thought this was kind of funny when I read this. Quería agarrar a Faraón y decirle, es ahora. I would tell Pharaoh, say now. Dice, mañana. It says tomorrow. ¿Ve el corazón endurecido? Did you see the hard heart? ¿Orgulloso? Proud. Está pidiendo por alivio, He's asking for relief, pero él está poniendo los términos. but he's putting the conditions. Mañana. Tomorrow. ¿Por qué mañana? Why tomorrow? Podría haber pedido alivio en el mismo momento, He could have asked for relief in that very moment, pero lo pospone mostrando la terquedad de su corazón. but he postpones it, showing the hardness of his heart. Pero el Señor tenía un plan But the Lord has a plan. y le dice por medio de Moisés que sí, que le va a conceder su petición. And God says through Moses, yeah, okay, I'll grant your request. Y el siguiente día se juntan y ruega por él. So the next day, they're together, he prays for Pharaoh. Versículo 13, el Señor hizo de acuerdo a la palabra de Moisés And verse 13, the Lord did according to the word of Moses. y las ranas murieron. And the frogs died. Entonces, ¿qué ocurre después? So what happens afterward? Versículo 15, Verse 15, Faraón recibe el alivio Pharaoh gets relief. y se arrepiente y alaba al Señor. And he repents and praises God. No, No. ojalá. ¿Pero qué hace? What does he do? Endurece su corazón nuevamente. He hardens his heart once again. Él quiere ser liberado, He wants to be freed, pero no quiere devoción, but he doesn't want devotion. no quiere adorar a Dios, He does not want to praise no God. quiere una relación con este Dios, He doesn't want a relationship with this God. solo quiere los beneficios de este Dios. He just wants the benefits he can get from God. Piensa que puede usar el poder de Dios a su favor. He wants to use the power of God in his favor. Esto es otro signo de la terquedad de su corazón. It's another sign of the stubbornness of his heart. Vimos la indiferencia, We saw indifference, pero a veces podemos ver el utilizar a Dios y su favor solo para nuestro propio beneficio. we can also see the idea of using God's power just for our own benefit. Eso también puede ser una señal de un corazón endurecido. It also can be a sign of a hardened heart. Puedo estar haciendo las cosas correctas Maybe we're doing the correct things por las razones equivocadas. for the wrong reasons. No porque queremos conocer más a Dios, Not because we want to know God better, solo porque queremos alivio en las cosas temporales. but just because we want relief in temporal matters. Había otro Dios en Egipto There was another God in Egypt, que se llamaba Heket. Heket. Así que esta plaga también atacó creencias religiosas de Egipto. So this plague also attacks the gods of Egypt. Esta era una diosa con cabeza de rana So it's a god with a frog's head, y era la diosa de la fertilidad y la vida. god of fertility and life. ¿No le parece interesante el humor de Dios? Isn't it interesting, like God's sense of humor? Representaba la fertilidad y la vida. This represented fertility and life. Y el Señor dijo, ok, te voy a enviar un regalo. God said, all right, I'll give you a gift. Mucho más de esto. A whole lot of this. Y aquello que ellos adoraban y que era un signo de vida y fertilidad, So what they worshipped as a sign of fertility and life se convirtió en una maldición, turned into a curse, en un dolor de cabeza, a headache. en algo que querían estar lejos de eso. So it's something they wanted to go away from. Y el Señor muestra su poder God demonstrates his power sobre los dioses falsos una vez más. over the false gods of Egypt once again. Hermano, no endurezcas tu corazón ante la gracia de Dios. Brothers and sisters, don't harden your hearts before the grace of God. Muchas veces buscamos a Dios solo en la crisis. I'm sorry, missed that. Muchas veces buscamos a Dios solo en la crisis, You know, often we just seek God in the times of crisis, pero lo olvidamos cuando la vida es buena. but we forget him when things are going well. Y podemos aprender algunas cosas de Faraón.
So we can learn some lessons from Pharaoh, cómo no vivir nuestra vida cristiana. not to live the Christian life. En el libro de Éxodo, el carácter de Faraón es descrito como un modelo de soberbia. In the book of Exodus, Pharaoh's character is shown as a model of, a model of what we should be. De dureza de corazón y opresión. Hardness of heart and oppression. A lo largo del Antiguo Testamento y de Éxodo en particular, Throughout the Old Testament, and in particular in the book of Exodus, Faraón se presenta como un líder que rechaza la voluntad de Dios, Pharaoh is presented as a leader who rejects the will of God, que actúa con arrogancia, that he acts with arrogance, desobediencia disobedience, y una falta de humildad. and false humility. Su resistencia a liberar el pueblo de Israel, His resistance to free the people of Israel, a pesar de las múltiples plagas enviadas por Dios, in spite of the many plagues that God sent, muestra su terquedad de corazón shows the stubbornness of his heart y su deseo de mantener el control absoluto, and his desire to maintain absolute control sin reconocer la autoridad divina. without recognizing God's divine authority. En la vida de este líder In the life of this leader, vemos soberbia y arrogancia. we see pride and arrogance. Él se ve a sí mismo como un ser supremo, He sees himself as a supreme being, que no necesita reconocer otro poder. doesn't need to recognize any other power. Cuando él declara en el capítulo 5, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz?, When he says in chapter 5, "Who is the Lord that I should obey his voice?" se considera autosuficiente, he shows that he considers himself self-sufficient, sin necesidad de rendirle ninguna cuenta a ningún Dios. with any need of submitting himself, yielding himself to any God. Pero también vemos dureza de corazón. We also see hard-heartedness. A lo largo de las plagas se repite muchas veces Throughout the plagues, many times it's repeated que Dios endureció el corazón de Faraón. that God hardened Pharaoh's heart. Capítulo 9 y 10. Chapter 9 y 10. 9 and 10. Pero también en otras partes But also in other places, se dice que él mismo endureció su propio corazón. it says that he himself hardened his own heart. Su resistencia al arrepentimiento His resistance to repentance y al rechazo and rejection a la misericordia divina de Dios the divine mercy of God muestran la dureza de su corazón. shows the hardness of his heart. También vemos en Faraón orgullo y desobediencia. We also see in Pharaoh pride and disobedience. A pesar de las manifestaciones claras del poder de Dios, Despite clear manifestations of God's power, Faraón se niega a ceder. Pharaoh refuses to yield. Hay orgullo en su corazón. There's pride in his heart. Su orgullo lo lleva a desafiar a Dios, His pride leads him to challenge God, sometiendo al pueblo de Israel a trabajos forzados y privándolos de libertad. subjecting the people of Israel to forced labor and depriving them of their freedom. El carácter de Faraón, The character of Pharaoh, a lo largo de todo el libro de Éxodo, throughout the book of Exodus, está marcado por la injusticia, is marked by injustice, la explotación y exploitation, utilizar su poder using his position para mantener el dominio de otros to maintain dominance over others sin considerar su dignidad. without regarding their dignity. Jesucristo es diferente. Jesus is different. Jesús nos llama al verdadero arrepentimiento, Jesus calls us to true repentance, no solo a la desobediencia temporal. not just temporary obedience. Cuando estudiamos la vida de Faraón, When we study the life of Pharaoh, nos es fácil pensar en ¿a quién conozco yo con esas características? it's easy to think, okay, who do I know that is like, has these characteristics? Para ir a mostrarle con la Biblia lo erróneo que están. So I can show him with the Bible that person's errors. Pero la Biblia es un espejo. But the Bible is a mirror. Y la actitud de Faraón es algo que muchas veces he visto en mi propia vida. The attitude of Pharaoh is what many times happens in my own life. Muchas veces he sido soberbio y arrogante. So often I'm proud and arrogant. No me creo un ser superior, I don't consider myself a superior being, pero en mi corazón miro a las demás personas como si no lo fueran muchas veces. but I look at other people as if I were superior many times. Muchas veces tengo el milagro frente a mis narices Many times I have a miracle before my eyes, y prefiero esperar a otra señal y endurecer mi corazón. and I prefer to wait another sign, and I harden my heart. Hermanos, el Señor quiere The Lord wants que no solo busquemos un rescate, that we not just are looking for a rescue, sino que busquemos una relación. but He wants a relationship. Dios no quiere solucionar nuestros problemas.
God just doesn't want to solve our problems. Él lo hace muchas veces, He often does that, pero no es el propósito principal. but that's not his primary purpose. Dios quiere nuestro corazón. He wants our heart. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, When our heart is in the right place, somos libres we are free para amar a Dios, to love God, para amar a nuestro prójimo to love our neighbor, y a ser discípulos, and be disciples, aunque nos cueste todo. even though it costs us. Esta lección era para Faraón y Egipto, This lesson was for Pharaoh and Egypt, tanto como para el mismo pueblo de Israel. but also for the people of God, of Israel. Recuerden que más adelante se van a quejar cuando Mem- están en el desierto. Remember, later on, people of Israel are going to complain when they're in the desert. Así que esta semana, So, this week, no solo ores por soluciones, don't just pray for solutions. ora por una relación Pray for a relationship, más profunda con Dios. a deeper relationship with God. Que la situación actual de nuestro país And even the present situation of our country sea una oportunidad may be an opportunity para amar más a Dios. to love God more deeply. Que sea una oportunidad That may be an opportunity, no para endurecer nuestros corazones, not to harden our hearts, sino para amar más como Jesús. but to love God more Para amar más como Jesús. and to love more like Jesus, Para vivir en santidad como Jesús. to live in holiness like Jesus, Para predicar la verdad que es Jesús. to preach the truth that is in Jesus. Como dijimos en el inicio, Like we said at the beginning, Faraón pensaba que tenía el control, Pharaoh thought that he was in control, pero era solo una ilusión. but it was just an illusion. ¿Realmente estamos en control? Are we really in control? Qué bueno que no, It's a good thing that we're not, porque no tenemos poder, because we don't have power, pero tenemos al Señor, but we have the Lord, nuestro libertador. our liberator. Y así como Dios mostró a Faraón que solo Él es el Señor, And just like God showed Pharaoh that he alone was the Lord, Jesús ha demostrado su victoria Jesus has displayed his victory sobre todo poder que busca controlarnos. over every power that tries to control us. Si tú pones tu fe en Jesucristo If you put your faith in Jesus Christ y confiesas que necesitas de su poder y de su amor y de su salvación, and you confess that you need his power and his strength and his salvation, puedes dejar de pretender que tienes todo en control. you don't have to pretend anymore that you have all the control. Puedes descansar que Él es nuestro libertador y el que tiene todo bajo control. You can rest the fact that he is our liberator and that he has everything under control. Así que no seamos como Faraón, Let's not be like Pharaoh. seamos como Jesús. Let's be like Jesus. Oremos. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por este mensaje de esta mañana. for the message of this morning. Alabamos tu nombre We praise your name porque tu poder es más grande que cualquier autoridad humana. because your power is greater than any human authority. Es más grande que cualquier espiritualidad o Dios falso. It's greater than any spirituality or false god. Y en medio de un mundo caído, And in the midst of a fallen world, tú sigues ofreciendo tu salvación you continue to offer us your salvation a aquellos que en fe y arrepentimiento van hacia ti. to all who in faith and repentance seek you. Ayúdanos que como cristianos Help us as Christians. podamos realmente depender de ti. We can truly depend on you. Que podamos realmente apreciarte por lo que tú eres, That we can appreciate you for who you are, nuestro libertador, our liberator, y vivir nuestras vidas and live our lives buscando amar como tú, seeking to love as you do, viviendo en santidad como tú, living in holiness as you are, predicando la verdad como tú lo hiciste. preaching the truth as you tell us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.